Bendito Padre que estás en las mansiones eternas, muchas gracias te damos, oh Dios, por esta oportunidad que nos concedes de encontrarnos nuevamente en tu casa de oración en este sábado que nos has permitido vivir y nos has permitido también experimentar, Señor, la instrucción en vida familiar. Y te queremos pedir, oh Dios, que en esta última parte tú puedas estar con cada uno de nosotros, que al abrir tu palabra podamos encontrar el mensaje que tú quieres para tu pueblo, para esta iglesia, y que cada uno de nosotros podamos ser receptivos a escuchar tu voz. Guárdanos en este momento y el Espíritu de Dios habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: herencia de Jehová son los hijos. Y es lo que hemos estado viendo el día de ayer y hoy, ¿verdad? Los hogares, cómo Dios construye hogares y cómo Dios quiere que todos los hogares vayamos al reino de los cielos, un día no muy lejano, porque es la promesa de Dios. Y esta tarde, como última intervención, vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es eso? Bueno, en su momento mi esposa lo va a explicar, ¿verdad? Pero queremos hablar en esta en esta tarde de los hijos. Ya hablamos del proceso, ¿verdad? De buscar la pareja, del enamoramiento, de cómo Dios dirigió a Abraham para buscar a la pareja, que iba a ser no solamente para el momento, sino por la promesa, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Ya hablamos de ese casamiento que se dio, ya hablamos de cuando nacen los hijos y hay problemas con los hijos porque hay efectividad o tenemos, a veces preferimos a uno más que al otro. Ya hemos analizado eso, pero hermanos, en la mañana nosotros terminamos diciendo: todo lo que sucedió terminó en tragedia, y la tragedia fue, dijo Esaú: en cuanto mi padre muera, juro que yo voy a vengarme o voy a matar a mi a mi hermano Jacob. Y ahí queda la historia. Y esa historia lleva a que Jacob tiene que salir. ¿Hacia dónde? Él se va a tierras desconocidas quizás, tiene que huir de su hermano por la amenaza de muerte que él había recibido. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años pasan para que entonces ellos traten de unificarse nuevamente? Y es un verdadero problema, porque el problema no terminó ahí con la huida de su hermano. Nosotros ya hemos visto en la Biblia, lo hemos leído, que Jacob tuvo problemas, tuvo dificultades, los premios para casarse no fueron fáciles, tuvo una esposa, tuvo una segunda esposa, las siervas, pero bueno, queridos hermanos, querida familia, matrimonios, yo pregunto, ¿ustedes pueden imaginarse el dolor y el sufrimiento de Jacob durante esos años de destierro? ¿Ustedes creen que Jacob vivió feliz después de que él sale de su casa? ¿Será que hubo paz en su corazón sabiendo que dejó solo a su padre, que su padre estaba enfermo? Él ya no lo vio morir, ya no vio a mamá. Yo creo que es una situación difícil para él, es una situación complicada. Pero hermanos, a veces nosotros elegimos caminos y esos caminos nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Es cierto, Dios nos perdona, Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de los pecados muchas veces tenemos que vivirlos. Dani. Resiliencia. Cuando compartimos este título, el hermano nos decía, es como guardar mucho silencio. No, eso es resiliencia. Esto es resiliencia. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta última parte? En la vida, cada uno de nosotros, la vida nos pone pruebas, la vida nos pone circunstancias difíciles, complicadas, que hacen que se nos mueva ese estado de confort en el que muchas veces nos encontramos. Ante esas circunstancias solamente tenemos dos opciones. La primera es
nos damos por vencidos y nos quedamos ahí con una etiqueta de fracaso, o nos sobreponemos y salimos fortalecidos de esa situación, y es ahí donde cada uno de nosotros puede utilizar su capacidad de resiliencia. Y vamos a ver más adelante que esta capacidad de resiliencia podemos desarrollarlo todos. Afortunadamente no es algo que sea innato o que sea hereditario o que venga en nuestros genes, no. Cada uno de nosotros podemos desarrollar esta habilidad, esta capacidad. Contamos con 20 minutos a partir de ahorita. Quiero invitarlos a abrir el libro de Génesis, por favor, en su capítulo 32, para poder nosotros entender un poquito la historia y poder hacer el comparativo con lo que mi esposa dice en esta tarde. Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta rayar el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Vamos a terminar esa parte ahí. Yo quiero, queridos hermanos, leerles una parte del espíritu de profecía, para que nosotros podamos entender lo que dice el libro de Génesis en su capítulo 32. Esos versículos vamos a tratar de entenderlos de acuerdo al espíritu de profecía. Dice la palabra de Dios en Patriarcas y Profetas: había llegado ahora al río Jaboc, y cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia a cruzar por el vado al otro río. Quedándose él solo atrás, había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios. Esa era la necesidad de Jacob en ese momento. Quien podía apaciguar el corazón de Esaú. En Dios estaba la única esperanza del patriarca. Vean, dice la palabra de Dios: era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que hacía era apreciar la vida. Estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más lo amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas, Jacob oró delante de Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Jacob creyó que era un enemigo que atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas de la medianoche, los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra durante ese combate, pero Jacob desplegó todas sus energías. Ni un momento cesó en sus esfuerzos.
Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pasaba por su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios, pero en esa terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Dice el espíritu de profecía: la lucha duró hasta poco antes del amanecer. Cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto, entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por esos esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y rogó, pidiéndole la bendición. Necesitaba tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de ese objetivo. Su decisión se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: déjame que raye el alba. Pero Jacob contestó: no te dejaré si tú no me bendices. Queridos hermanos, con el espíritu de profecía nosotros podemos entender un poquito los versículos que hemos leído. La necesidad de Jacob, su lucha interna. Iba a encontrarse con su hermano. Habían pasado 20 años en la cual él llevaba un dolor en su corazón. Tenía una necesidad, quería ser perdonado, tenía una carga física, una carga mental, una carga espiritual. Pero cuando se encuentra con Cristo, con el ángel, él en su desesperación, él lucha, pero cuando va a rayar el alba, él se da cuenta que era la misma presencia de Dios. Y muchas veces tú y yo luchamos desesperados y posiblemente estemos luchando con el mismo Dios, pero no nos damos cuenta. Él sintió esa necesidad y cuando se dio cuenta que era Dios, él dijo: no te voy a soltar hasta que tú perdones mis pecados. Podemos darnos cuenta de la resiliencia de Jacob. Leer el espíritu de profecía y poder comprender este pasaje bíblico nos abre el panorama y nos dice que en una noche, a medianoche, en la oscuridad, en la soledad, en un lugar peligroso, extremadamente peligroso, donde ponía Jacob en riesgo su propia vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado en una situación así? La vida nos pone experiencias muchas veces desagradables. Y hoy precisamente hablábamos de que los mayores daños que podemos ocasionarle a una persona no están allá afuera, están dentro de la misma casa. En este libro, yo no sé si ustedes pudieran adquirir un ejemplar, se titula En Casa. Es un libro maravilloso que nos habla precisamente de este tipo de problemas, de rechazo, de
dificultades, donde no encontramos la paz interior. Y aquí nos habla cómo nosotros podemos encontrarla a través de bases bíblicas. Yo quiero leerles nada más una parte donde nos dice que los primeros auxilios que nosotros aprendemos nos sirven para atender las heridas físicas, pero también existen heridas emocionales. Y esas heridas emocionales las recibimos cuando nos encontramos en casa. Es de ahí donde vienen los más grandes dolores, los más grandes daños que a veces causamos a nuestros seres queridos, muchas ocasiones sin querer, muchas ocasiones sin el deseo de lastimar al otro, pero lo hacemos. Entonces debemos también nosotros recurrir a esos primeros auxilios emocionales. ¿Y cómo nosotros podemos ser personas resilientes? Y ahí en el pasaje bíblico encontramos el claro ejemplo de la resiliencia, la capacidad de superarse de una persona. Jacob, al encontrarse en este lugar, bien pudo haberse dado por vencido. Tenía una presión, tenía una carga emocional, sabía de su pecado. El espíritu de profecía dice que la culpabilidad más grande que él experimentaba no era el temor de enfrentarse a su hermano, era el temor de esta culpa de pecado que yo he hecho. ¿Cuántas veces, hermanos, la culpa nos agobia? Porque no le dijimos las palabras adecuadas cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, porque con mis acciones lastimé a mi esposo, herí los sentimientos de mi esposa, y entonces eso hace que ya no nos podamos entender completamente, y eso nos genera culpabilidad, nos genera angustia, nos genera frustración, nos genera estrés, nos genera depresión. Eso trae como consecuencia enfermedad y muchas veces la muerte. Queremos ser personas resilientes. Yo les voy a decir algunos pasos de cómo podemos nosotros ser personas resilientes. Veamos cuáles son las características de estas personas. En primer lugar, conocen sus fortalezas y debilidades. Jacob conocía lo que tenía, y su fortaleza en ese momento era la familia que había constituido. Por eso no va solo al encuentro con su hermano. Por eso lleva a su familia y les dice: vengan conmigo, pasen, crucen, también ustedes van a ir, es más, vayan ustedes adelante. Esa era una de las fortalezas que él tenía. Conocía su debilidad también al reconocer que había cometido una grave falta al engañar a su hermano, al engañar a su padre, al hacer esta traición en contra de su familia. Saben que nosotros también debemos reconocer cuáles son esas fortalezas. Si nosotros estamos seguros, nadie de los que está aquí puede decir: no, yo no tengo nada, yo no poseo nada valioso. Lo tenemos, hermanos. Recordemos que este fin de semana estamos aprendiendo que somos familias de la promesa. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Entonces eso debe ser una fortaleza muy grande. El segundo punto dice aquí que las personas resilientes toman las dificultades como un aprendizaje. ¿Cuántos años pasó Jacob en tierras lejanas? 20 años, toda una vida. ¿Qué aprendizajes obtuvo Jacob de ahí? Se transformó, ya no era el mismo. Se renovó, se regeneró esos pensamientos que quizá en casa había él tenido, de esa rivalidad en contra de su hermano. Tú eres el que va a gobernar, tú eres el que va a ser primero, aunque él genealógicamente le corresponde la primogenitura, pero ese es un derecho tuyo. Él cambió ese pensamiento. Si nosotros queremos ser personas resilientes, debemos aprender de aquellas dificultades que pasamos. Y en la familia, hermanos, pasamos muchas dificultades, pero
no lo pasemos a ciegas. Observemos, abramos bien nuestros ojos para que nos demos cuenta, ese problema, esa adversidad, esa dificultad, ¿qué aprendizaje me lleva? Porque les aseguro que no será la primera ni la última vez que pasemos por un problema. Y el aprender nos va a brindar la capacidad de poder superar todos los demás obstáculos. El tercer punto de las personas resilientes es que ellos ven la vida con objetividad y optimismo. Cuando Jacob se encuentra luchando con el ángel, él no sabía que era un ángel, él creyó que era un enemigo. Pero cuando se da cuenta que este personaje le toca el muslo y si experimenta ese dolor, una experiencia extrasensorial, porque se dio cuenta, bueno, ese daño que él me causó no fue por una patada, no fue por un mal golpe, no fue por eso, es porque con quien estoy luchando es alguien que no es de este mundo, no es alguien humano. Y cuando él se da cuenta de eso, no se pone a pensar, si es un ángel, si es la presencia de Dios, yo no tengo oportunidad aquí. Pues aquí me quedo cojeando, tengo mucho dolor, no me puedo ya levantar. Él vio eso como una oportunidad. Y él dijo, ahora es mi momento, ahora es cuando me voy a agarrar más fuerte de aquí, ahora es cuando debo obtener una ventaja de esto que estoy viviendo. Y cada uno de nosotros, hermanos, cuando experimentemos que ya no hay más solución, que ya hemos golpeado puertas, que ya hemos utilizado muchas llaves para abrir esa puerta que está delante de nosotros, cuando ya hemos utilizado todas las estrategias que conocemos para resolver un conflicto, tenemos a alguien que lucha por nosotros y que es mucho más fuerte que nosotros y mucho más fuerte que todos nuestros problemas. Y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús, que estuvo en esta tierra, sufrió, vivió y padeció las mismas cosas que padecemos nosotros. Él nos comprende, Él nos conoce y podemos ir delante de Él con estas cosas que yo siento en mi corazón y que ni yo misma puedo explicar. Puedo decirle al Señor que estoy experimentando dolor, temor, angustia, aflicción, porque Él también lo experimentó. Y Jesús me comprende, y Jesús me entiende, y Jesús vino, vivió, nació, creció, murió y resucitó, pero ahora está con su Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Qué mayor bendición nosotros podemos tener ahí. ¿De dónde podemos sacar fuerzas? ¿De dónde podemos obtener esta capacidad de resiliencia? De la palabra de Dios. Porque pasemos los obstáculos que pasemos, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta de las oportunidades y de las debilidades que tenemos, si nosotros aprendemos de las dificultades que pasamos y si nosotros nos aferramos a la fe, Cristo va a vivir en nuestros hogares. Y no va a haber problema, no va a haber conflicto que nos derrumbe y que nos haga quedarnos ahí tirados, derrotados. No va a haber, hermanos, se los aseguro. Si con los ojos de la fe alcanzamos a ver ese futuro que el Señor nos ha prometido, hablamos que somos familias de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Estar juntos en el reino de los cielos. Queridos hermanos, Jacob no se consideraba justo. Pregunto en esta noche, en esta tarde, ¿habrá algún miembro de la familia que se considere justo? ¿Habrá por lo menos algún justo en esta tarde? Jacob no se consideraba justo y por eso él no perdió la oportunidad de tomarse de Dios. Físicamente Jacob no podía vencerlo.
Físicamente Jacob no podía pelear, pero Dios tenía planes en ese encuentro con Jacob. Y antes de terminar, yo quiero decir por lo menos 7 puntos que nos pueden servir a nosotros para poder tener hogares sólidos y felices. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le busquemos. 2, Dios quiere que le pidamos la bendición. Dios está presto para derramar bendiciones hasta que sobreabunde, pero Dios quiere que tú y yo lo pidamos, que lo solicitemos. Dios quiere que seamos hombres de oración. En todo este trama, lo más importante es la oración. Cuando Jacob deja a su familia esa noche, él se separa porque él quería estar a solas para pedir perdón a Dios antes de encontrarse con su hermano. La lucha de Jacob simboliza la lucha de todo ser humano, de todo cristiano en esta tierra. La lucha de Jacob significa los que rechazan a Dios, pero también los que en algún momento estuvieron en la iglesia, se alejaron, pero ahora quieren regresar a la iglesia. Querida iglesia, es difícil volver, pero tomados de las manos de Dios, yo creo que todo es posible. Muchos de nuestros problemas terminan en divorcios. Muchos de nuestros problemas terminan en abandono hacia nuestros hijos. Mucho de lo que pasa termina en separaciones. Hay relaciones rotas, hay hogares fracturados, hay problema con los hijos, pero es momento de volver a Dios y decirle a Dios: no te voy a soltar hasta que tú escuches mi oración y resuelvas mi problema. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en su capítulo 11, en el versículo 9 y 10. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. Queridos hermanos, querida familia de Terrazas, pidan, busquen y llamen, y esto solamente es a través de la oración. Mientras mis hijos alaban a Dios con una hermosa alabanza, yo voy a pedir que podamos entrar nosotros en un contacto directo con el cielo, podamos planificar y podamos recordar desde el momento que quizás tú te casaste hasta ahora, cómo te ha ido. Y si tú crees que es momento de decirle a Dios: Dios, sí necesito cambios, sí necesito ser transformado, sí necesito ser cambiado, porque quiero ir contigo al cielo, que después de este canto nos coloquemos de pie, podamos orar y podamos pedir la intervención de Dios en cada uno de nuestras vidas y nuestros hogares.
Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Vamos a orar en esta tarde. Eterno Padre Celestial que moras en los cielos, alabado y glorificado es tu santo y precioso nombre. Te damos gracias porque nos has permitido en estas horas de sábado participar con mi familia, mi esposa y mis hijos a través de estos seminarios. Los beneficiados somos nosotros, porque nos has dado la oportunidad de analizar nuestras vidas, nuestros matrimonios. Y Señor, desde hoy te digo, queremos formar parte del reino de los cielos. Pero eterno Padre Celestial, en esta oración, los hermanos que están en sus lugares, ahí de pie, ellos también reclaman la promesa. Eterno Padre Celestial, toma sus corazones y toma sus vidas. Construye hogares. Separa a Satanás de nuestras vidas y permite que cada día la gracia y la presencia del Espíritu de Dios more en nosotros. Queremos estar contigo en el cielo. Queremos disfrutar de las bodas del Cordero y queremos estar para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús. Señor, hoy te decimos cada uno de nosotros, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.